Bueno, muchísimas gracias a todos por brindarme esta oportunidad de llevar este mensaje de esta tarea titánica que tenemos los funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo. Eh, tengo, Mi nombre es Charlie Rodríguez, yo, Charlie. Yo soy geógrafo de este país, egresada de la Universidad Central. Y desde por allá por la década del 90 siempre me ha llamado la atención el tema de la conservación de la naturaleza, los recursos, y bueno, dediqué ya más de 26 años de mi vida trabajando en el ministerio, el antiguo Ministerio del Ambiente y hoy en día Ministerio de Ecosocialismo. Y bueno, y también imparto clases en la Universidad Central y en la Universidad Bolivariana, hoy en día también en la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos y en muchísimas instituciones con los talleres de formación de lo que es gestión ambiental, impacto ambiental, calidad ambiental, es decir, una serie de información relacionada con el tema ambiental que es muy diverso. Pues. Eso es un abanico, un mundo, es más una nueva forma de vida, plantearse la conservación de los recursos naturales. Entonces hoy quería llevarles, bajo el esquema de la formación de ustedes como embajadores de paz, qué más importante que conocer el tema de los derechos ambientales. ¿Por qué? Porque antiguamente el tema de los derechos ambientales, a pesar de que en la historia de la humanidad siempre hemos estado relacionados, es un tema de reciente data para los que somos cincuentones, más o menos 50 años tiene el tema de lo que es la valoración del impacto ambiental. Entonces hoy quise resumir el tema de la gestión ambiental en Venezuela y los derechos ambientales. El tema ambiental ha venido evolucionando a la larga de los años, ¿no? Y es de gran importancia tanto para los gobiernos como para los entes y empresas privadas. La necesidad de proteger el ambiente en todos sus componentes y de utilizarlo de una manera racional es una preocupación ya mundial, porque los derechos ambientales y la gestión ambiental se encuentran tanto en las legislaciones internas de los países como en distintos tratados y declaraciones internacionales. Es decir, el tema de los derechos ambientales y de la gestión ambiental ya forma parte de la legislación, del marco jurídico de innumerables países en el mundo. Desde sus comienzos hasta la actualidad ha ido evolucionando. O sea, es decir, ese era un tema antes netamente privativo, o sea, cuando comienzan a surgir los derechos ambientales en el mundo, era para conservar o cuidar el resguardo de los recursos que tenía un particular. Pero hoy en día eso ha evolucionado hasta convertirse en un derecho colectivo. Antiguamente el derecho ambiental era un derecho individual, pero hoy en día se ha logrado de que sea un derecho colectivo. ¿Por qué? Porque el ambiente es de todo, ahí es donde vivimos. El derecho ambiental entonces constituye un conjunto de normas regulatorias de relaciones de derecho público-privado. Se puede decir que es una disciplina del derecho que tiende a ordenar el uso racional y conservación del medio ambiente en cuanto a la prevención de daños al mismo y lograr el mantenimiento del equilibrio natural. El derecho ambiental supone indisolublemente el derecho a la vida. Es decir, el derecho ambiental es transversal a la vida. Implica una aproximación de lo privado a lo público, lo que les estaba comentando. O dicho de otra manera, la vida privada se tiñe de público. Lo que antes se consideraba un derecho privado de que yo conservaba mi parcela, mi terreno, y yo reclamaba, fulanito me está tumbando un árbol, fulanito me está afectando el ganado, ya hoy en día es un derecho colectivo, porque esa afectación a ese recurso, a ese río que decía el parcelero, a ese árbol, no era una propiedad de ese señor, sino que es un bien común del planeta. Entonces el origen del derecho ambiental se sitúa a más o menos en la segunda mitad del siglo XX, lo que yo le decía, a finales de la década del 60 y el 70. Paradójicamente era esa época de los comeflor, por lo que decían los marihuaneros, los hippies. Pero evidentemente era así, porque veníamos de una sociedad, después de la revolución industrial, tan depredadora, tan degradadora del ambiente, que entonces vino un grupo de personas
con esa conciencia ambientalista y se comenzaron como a preocupar, más que todo por el tema de afectación a la salud, por el tema de la afectación a la salud de la población. Antes de continuar con lo que es el derecho, sí es bien importante que homogeneicen el término de ambiente, que aunque trillado es bueno siempre recalcarlo, que el ambiente es un conjunto de elementos de naturaleza física, social, económica, biológica y sociocultural, que se mantienen en constante interacción y en permanente modificación, es decir, donde nosotros estamos, porque nosotros también formamos parte de ese ambiente, es un sistema que se mantiene en constante interacción y en permanente modificación. ¿Eso qué significa? Que es como el cuerpo humano. Son toda una serie de componentes que están constituidos y que hacen que se desarrolle la vida en el planeta. Es decir, cualquier afectación, cualquier perturbación o cualquier modificación que se haga a alguno de los elementos repercute en todos los demás elementos de manera mediana, alta o baja significancia. La humanidad desde siempre ha establecido relaciones con el ambiente. ¿Por qué? Pues nosotros también formamos parte de ese elemento. Antiguamente nosotros vivíamos en el ambiente, pero de una manera no perturbadora. Es más, formábamos parte de ese equilibrio. Allí nosotros estábamos cerca de los cursos de agua, tomábamos los recursos que necesitábamos, cazábamos los animales que necesitábamos, recolectábamos frutos y hortalizas del entorno, y cuando ya ese entorno no tenía la capacidad de satisfacer esa población, lo que hacía esa comunidad era desplazarse a otra y prácticamente también mantenía ese equilibrio en la población. Pero una vez que el hombre fue evolucionando, creciendo y desarrollándose, esa relación que era armónica no se constituye de manera recíproca. Fíjense que de los elementos naturales, o sea, del suelo, de la vegetación, de la fauna, del aire, de la diversidad, esa relación con nosotros ha sido armónica. Nuestra forma de vida, nuestras costumbres, nuestra gastronomía, forma de ser, depende de los elementos naturales. Por eso que nosotros a veces vemos que los maracuchos son diferentes, los europeos son diferentes, porque el cuerpo humano evoluciona y se adapta al ambiente donde él se desarrolla. Pero ¿qué pasa por el contrario? Que esa relación de lo sociocultural a lo natural es altamente conflictiva. ¿Por qué? Porque nosotros no es que nos hemos adaptado al ambiente, sino que nosotros hemos hecho que el ambiente se adapte a nosotros. Es decir, hemos ocupado espacios, hemos deforestado las vegetaciones, hecho movimientos de tierra, hemos hecho que la fauna se desplace, dispuesto desechos donde no deberíamos. Bueno, hemos cambiado la dinámica de ese ecosistema. Y esa relación se ha vuelto totalmente conflictiva. ¿Qué pasa entonces? Que el hombre en ese afán de satisfacer las necesidades de alimentación, vivienda, desarrollo, calidad de vida, también sí, para atrás. Dale para atrás, por favor. El hombre en su afán de satisfacer esas necesidades cada día ha desarrollado actividades que se han tornado más complejas. Visualícense el tema de la agricultura, donde hace muchos años se araba con un buey y hoy en día se ara con un tractor de no sé cuántas ruedas. Y además que no solamente es sembrar la semilla, sino que además se usan fertilizantes, se usan plaguicidas para poder mejorar la productividad en ese entorno. Es decir, las actividades se han vuelto más complejas y más tecnológicas. ¿Qué trajo como consecuencia de eso? Bueno, que hemos mejorado la calidad de vida, ha aumentado la expectativa de vida, pero también han aumentado los problemas ambientales, porque ese uso de fertilizantes, plaguicidas, ha afectado la salud de algunas poblaciones, hay deterioro de los suelos, en el tema del procesamiento de la materia prima, porque una vez que, por ejemplo, el maíz que se produce, saca la mazorca, pasa a la planta para hacer la harina pan, es un proceso industrial que lleva consumo de agua, generación de energía, generación de efluentes, de emisiones, de gases tóxicos,
Y si nosotros necesitamos que esa materia prima ya procesada se distribuya a las poblaciones, bueno, se necesitan vialidades, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, etc. Es decir, haciendo una retrospectiva, la historia de ese derecho ambiental surge antes de los 60, donde había, por cierto, poca conciencia ambiental y solo algunas iniciativas aisladas de regulaciones ambientales. Está tipificado que alrededor de 1900, en la Convención de Londres, por un interés muy particular desde el punto de vista económico, se quería conservar un área en África como un refugio de fauna. Paradójicamente, el tema ambiental comienza por resguardo de condiciones económicas de ciertos sectores. Afortunadamente, después de 30 años en Londres, en ese convenio, se estableció la particularidad de que se decretaran áreas protegidas. Precisamente, Venezuela siempre ha sido protagonista y partícipe en el momento de que se establecían los asuntos internacionales. También nosotros hemos decretado y hemos ido a la par desde el punto de vista ambiental. Durante todos esos años se hicieron otras iniciativas que se llevaron a cabo de forma muy aislada en el mundo, precisamente en los países industrializados, y todo eso sí comenzó a moverse a partir de la década de los 60, cuando la opinión pública se hizo consciente por los peligros que amenazaban el planeta. Esto particularmente tuvo mucha tristeza porque en muchos sectores del mundo, específicamente Estados Unidos y en Europa, el procesamiento de muchas sustancias traía la descarga de efluentes tóxicos, de líquidos tóxicos que eran dispuestos en los cursos de agua, donde la gente tomaba y poblaciones enteras se enfermaron de cáncer. De 100 viviendas, por lo menos 80 del grupo de habitantes tenía incidencia de cáncer. Ahí es donde comienzan a hacerse esas investigaciones y a través del conocimiento científico comienzan a determinar, mira, esa sustancia que echó tal empresa que hacía galvanizado de tuberías, el mismo tema de nosotros que teníamos aquella gasolina con plomo, que el plomo es altamente tóxico, es cancerígeno. Bueno, toda esa serie de afectaciones que hubieron en el mundo trajo consigo esa motorización de lo que fue el tema ambiental. En aquel momento también, en los años 60, un grupo de biólogos, en este caso una en particular, escribió un libro que se llama La primavera silenciosa, y ella allí hablaba de los efectos que traía el DDT, que nosotros hoy en día todavía tenemos, porque el DDT es una sustancia, es un contaminante orgánico persistente que se mantiene en el cuerpo, es decir, aquellos agricultores que estuvieron en contacto con ese material no se desaparece en el organismo, sino que se va bioacumulando y pasa de generación tras generación. Tanto así que en la leche materna de cuarta generación de aquellas personas que estaban en los cultivos de arroz todavía tienen sustancias acumuladas de aquel DDT que se usó en los años 70. O sea, ella en aquel momento habla de esa particularidad de los plaguicidas sobre las aves y sobre el ambiente. Y también hubo un evento extraordinario del viaje a la luna, donde se hace aquella fotografía y entonces se ve lo vulnerable del planeta, pero en este caso lo bello y diferente. Al fondo se ve el suelo, viene siendo el suelo lunar. Bueno, eso es lo que dicen de la foto. Porque ahorita hay dudas de que eso fuera real. Suponiendo que de verdad es así, porque hoy en día, gracias al satélite, sí sabemos que es así. Ese astronauta vio con agrado la luminosidad de los colores que tenía el planeta Tierra, es decir, que tenía vida, a diferencia de todo el resto del universo que era totalmente gris. Entonces, de allí, de esa particularidad de problemas en las Naciones Unidas en el año 1972, se declara el comienzo de lo que es el tema ambiental desde el punto de vista de legislación. En la declaración de Estocolmo, porque se realizó en la ciudad de Estocolmo, una manifestación de distintos problemas ambientales de muchos países, especialmente los países en vías de desarrollo,
Y ahí se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el PNUMA. Allí se proporcionaron 26 principios comunes para preservar y mejorar el medio ambiente. O sea, estamos hablando de hace 52 años, ¿no? Fíjense que para aquella época se decía que si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. Es decir, nos quedan 50, porque no hemos cambiado. Y el resultado probable será un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial. Es decir, para aquella época ya se tenía esa preocupación desde ese punto de vista y lastimosamente no hemos cambiado el sistema. En ese mismo momento también se decreta el 5 de junio como Día Mundial del Ambiente. De esas reuniones se queda sentado dentro de los principios que cada 10 años se iban a reunir para evaluar si se habían hecho mejoras. Es por eso que en el año 1982, en la ciudad de Nairobi, se realiza la segunda Asamblea de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, y ahí se habla sobre 5 principios de conservación, que era respetar la naturaleza sin perturbar sus procesos esenciales, es decir, el desarrollo tiene que bajar, garantizar la supervivencia y viabilidad de las especies de la Tierra, proteger las especies de carácter singular, o sea, las especies en peligro de extinción, mantener la productividad de ecosistemas y organismos utilizados por el ser humano sin poner en peligro su integridad, como es el tema de la pesca, y proteger la naturaleza de la destrucción causada por la guerra y otros actos hostiles. De resultado de esa asamblea, en el año 1983, una ministra de Inglaterra toca el tema de lo que es desarrollo sostenible. Ahí fue donde comienza a hablarse de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto tipo ecologista, tenemos que frenar el desarrollo. Entonces, allí se tocó el tema de desarrollo sostenible y se definió como aquel proceso que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades y que se promueva el concepto de desarrollo sustentable visualizando nuestro futuro común. Luego de allí, 10 años después, en la cumbre de Río, los que les gusta ese tema ambiental deben haber escuchado bastante ese término de la cumbre de Río, primero también para nosotros, porque se hizo esa Convención de las Naciones Unidas del Medio Ambiente en América, en este caso en Sudamérica. Entonces, en esa declaración de Río, además de evaluar todos aquellos principios y tareas, se establecieron 27 principios de la cumbre y se establecieron 3 instrumentos internacionales, que fue el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco del Cambio Climático, que fíjense, para esa época del año 92 ya se estaba hablando sobre ese tema, y la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la desertificación. En esta misma cumbre se hace la Agenda 21, que es un plan en el que se establecen metas ambientales, metas de reforestación, conservación y metas de desarrollo, pero en este sentido siempre de manera sostenible. 10 años después, en la conferencia de Johannesburgo, en el 2002, se establecen dentro de esas discusiones temas ya prioritarios como lo que es la parte social, la parte de la pobreza en el mundo. En esa declaración de Johannesburgo se hace un plan que aplica las decisiones de esa cumbre. En esos documentos se adoptan compromisos de complementar los logros dentro de aquellas cumbres. Pero lo más importante es que aquí ya no se ve el tema desde el punto de vista solo de conservación, sino que se incluyen el tema de erradicación de la pobreza, de desarrollo social y económico. ¿Por qué? Porque el tema de conservación ambiental requiere de inversiones. Ay, te fuiste para la última presentación. No, bueno, en esa cumbre en particular se tocan unos temas con respecto al de las inversiones, al de la parte económica.
¿Por qué? Porque es muy fácil decirle a los 192 países que conserven, por ejemplo, nosotros que somos un país petrolero, somos un país con recursos de aprovechamiento que tienden a tener una degradación en el sistema, que frenes tú ese desarrollo. Estamos en el 2002. Pásalo. Antes, ajá, pasa la otra. Ajá. Luego de esa cumbre del 2002, en el 2012 se hizo la cumbre de Río más 20, es decir, se reunieron en Brasil nuevamente 20 años después para evaluar todos los acuerdos, ¿no? El éxito de esta cumbre fue que 193 naciones alcanzaron el consenso de los objetivos, porque no se crean que en esas reuniones todo el mundo se iba como de acuerdo, y allí tuvo por objeto asegurar el compromiso político del desarrollo sostenible y se estableció un informe que decía el futuro que queremos. Es decir, todos evaluaron y se establecieron, bueno, a qué es lo que nosotros vamos a querer como vida, como mundo, como planeta. De ese resultado, de esa cumbre de Río más 20, en el 2016 se establecen los 17 objetivos para transformar nuestro futuro, que hoy en día nosotros también lo visualizamos con mayor fuerza en nuestro día a día, que son los 17 objetivos para los próximos 15 años, que este, habla del fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar. Tocan temas ambientales como la acción por el clima, una vida submarina, la vida de ecosistemas, producción y consumo responsables, comunidades y ciudades sostenibles. Es decir, muchos de los objetivos de desarrollo de los países tienen que estar enmarcados en la igualdad de género, en la educación de calidad, salud, bienestar, hambre cero, como establecerse todos los planes de desarrollo del mundo focalizados en estos 17 objetivos. Y entonces de allí, viendo todo ese marco internacional que nos arropa, en nuestro marco legal ambiental, bueno, sabemos que está la pirámide de Kelsen, que aunque está la Constitución, que es nuestra madre organizativa jurídica, también tenemos una serie de leyes aprobatorias de tratados internacionales y luego leyes orgánicas, leyes ordinarias. Antes de hablar de nuestros derechos ambientales, vamos a hablar del tema de los tratados internacionales, porque como les venía diciendo en esa historia del derecho, nosotros, aunque somos autónomos, también tenemos que cumplir con una serie de dictámenes internacionales, porque el ambiente no se queda en el límite fronterizo, sino que son asuntos mundiales. Entonces, hasta el momento, Venezuela ha ratificado más de 50 tratados internacionales y en la Constitución aparece que esos tratados deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional y antes de su ratificación por el presidente de la República. En estos tratados lo que se establece es convenios internacionales de cumplimiento, por lo menos en el tema ambiental. En los tratados que hemos firmado hasta el momento han sido el Convenio Basilea, que habla sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, es decir, todo el mundo no puede estar haciendo movimientos de desechos peligrosos sin ninguna autorización. Por lo menos nosotros en nuestra Constitución dice que está prohibido el ingreso de desechos peligrosos, así eso sea un negocio. El convenio de Rotterdam habla de la normativa internacional de determinados productos químicos y plaguicidas, lo que estamos hablando ahorita. Nosotros firmamos un convenio que para el año 2030 ya tenemos que haber desaparecido el uso de plaguicidas. Tenemos una lista de plaguicidas que no entran al país y otros que sí debemos estar haciendo la modificación de salida por su peligrosidad. El convenio de Estocolmo también habla de esa eliminación de 12 compuestos peligrosos que ya han sido agrupados, ya hasta los momentos nosotros no tenemos ese ingreso de esos compuestos peligrosos. El convenio sobre desertificación, el convenio de diversidad biológica que les decía anteriormente, que había salido en el 92, un convenio que se llama CITE, que asegura el comercio internacional de especímenes animales, plantas, que estén en peligro de extinción, es decir, todo eso, por lo menos esos ejemplos que ustedes ven en los acuarios, la gente que le gusta estar exportando orquídeas, todo eso tiene que pasar por este convenio
por esa regularidad administrativa para evaluar si esa especie que se va a comercializar no está en peligro de extinción. El protocolo de Cartagena, que aborda los riesgos sobre el comercio y dispersión accidental de organismos modificados genéticamente. Deben haber escuchado el tema de organismos modificados genéticamente. Ya en el mundo, más del 70% de los productos que nosotros consumimos son productos que están modificados genéticamente, pero en ese convenio los que lo firmen tienen un protocolo en cuanto a esas especies que están entrando, o semillas. Por lo menos nosotros tenemos unas restricciones en cuanto a semillas que no pueden entrar al país, porque nosotros tenemos la nuestra, pero no puede modificarse. Está el convenio de recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, para que se conserve y se usen de manera sostenible. El convenio de Basilea, no, ya de eso hablamos. El otro. Y unos convenios internacionales que están asociados al tema de efecto invernadero, que es el convenio de la concentración de gases de efecto invernadero. Ya nosotros también, igual que el protocolo de Kioto, que habla sobre el uso de los clorofluorocarbonos, ya nosotros los gases refrigerantes no tenemos ningún tipo de equipo de refrigeración que requiera de un gas que no cumpla con estas especificaciones que destruyan la capa de ozono. Está el protocolo también de Montreal, que habla sobre esas sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y el último convenio, que es de educación ambiental, que no sé si se fijaron abajo los países que lo firman, pero vemos como paradójicamente el tema de sensibilizar a los ciudadanos, solamente 41 países en el mundo lo han ratificado. La importancia de los convenios, ellos no es que son una camisa de fuerza, pues son convenios que son abiertos, cerrados, depende del tema, y el país puede adoptarlos, autentificarlos, ratificarlos, adherirse, estar en reserva, como hemos estado, como Estados Unidos siempre está en reserva con el protocolo de Kioto, que no firma lo de gases de efecto invernadero, y puede haber firmas y referéndums, o sea, puede recoger firmas para apoyar ese protocolo y registrarlo. Pero en el tema de la reserva, nosotros tenemos un convenio, que es el convenio Minamata, que es el convenio sobre el uso del mercurio. ¿Y por qué le digo que estamos en reserva? Porque este convenio es una camisa de fuerza para eliminar el uso del mercurio en el país. Y acuérdense que cuando nosotros, si ratificamos un convenio y no cumplimos, pues nos multan. Y en este caso hay todavía elementos, en este caso se acuerdan los termómetros que tenían mercurio y muchos equipos que no hemos avanzado con muchísima rapidez con el tema del uso del mercurio. Y además por una condición también allí que dejó la minería ilegal con el tema del mercurio. Pero ese convenio surge por una acción, que eso es lo que quería que observaran. Pásalo. Minamata es una ciudad que queda al sur de Japón. Es una bahía que estaba ocupada por un grupo de pescadores, y en la parte de la cabecera de ese curso de agua, de ese río, había una empresa que hacía productos químicos, y en el año 1908 ya comienza a trabajar en esa bahía. En aquel momento, como les decía, no había ningún tipo de regulación en el mundo ambiental, y no sé, vamos a decirle que por desconocimiento de los industriales de allí, pero estoy segura que no. Lo que no sabían era la magnitud del evento. Comienzan a descargar las aguas industriales hacia el río. Ese río descargaba en una bahía, y el mercurio, a través del proceso que era para hacer productos químicos, que era la fabricación de acetileno, hacía que se produjera el metilmercurio. Los primeros perjudicados en ese ecosistema fueron los animales acuáticos. ¿Por qué? Porque el mercurio es un metal y no se desaparece, él se bioacumula, él se queda en el sedimento. Ese mercurio pasa a las plantas, y esas plantas, las algas, se las comen los animales, los crustáceos y después los peces, y así va en la cadena alimenticia.
Y a la final en nosotros, porque nosotros nos comemos los grandes peces. Eso comenzó a partir de 1913, esas descargas, y en el año 1956 una niña comienza a tener espasmos y la llevan al hospital. Y comienzan a llegar una serie de integrantes de su familia y de toda la comunidad. Y bueno, la primera alerta fue un virus, una emergencia, una epidemia. Entonces, cuando comienzan a hacer las investigaciones, porque los doctores saben evidentemente que la contaminación de metal pesado afecta el sistema nervioso. Eso es lo que llaman mal de San Vito, lo que nosotros escuchamos, que la gente tiene azogue, esa gente como intranquila, bueno, comienzan y declaran para aquella época que la región está contaminada de mercurio. Y entonces allí, ay, si quieres vete para atrás, porque no lo... allí en las últimas décadas, el 1 de mayo de aquel año, el director del hospital reportó a la oficina local que este, se, se determinó que era una enfermedad que estaba asociada al sistema nervioso y se le denominó a esa enfermedad Minamata y entonces se evidenció que era producto de la contaminación del mercurio y bueno, y ahí se hicieron una serie de protocolos, se cerró la bahía, se saneó, se sacaron los sedimentos, se colocaron mallas para que los peces que estaban allí, no, por lo menos los grandes pelagios, no se fueran hacia otras áreas. Y bueno, después de 30 años se declaró la bahía como contaminada, como descontaminada. Sin embargo, todavía hay evidencias en las generaciones de esos habitantes, este, enfermedades asociadas a esa contaminación. Entonces, bueno, paradójicamente esa situación hizo que se determinara un convenio que hoy en día muchos países están en reserva por un tema de recursos económicos. Nosotros en Venezuela, con anterioridad a la vigente constitución, no existía una consagración del derecho ambiental, o sea, no estaba expresamente en el ordenamiento jurídico. Por el contrario, la protección del ambiente era entendida más bien con una visión económica, lo que les decía, que era para resguardar los bienes de parcelas. Y allí, cronológicamente, con esas cumbres y esas convenciones, comenzaron a salir leyes como la de protección de fauna silvestre, la ley orgánica para la ordenación de territorio y la ley penal del ambiente. Pásalo, por favor. Los derechos ambientales, luego de nuestro proceso constitucional del año 1999, se establecen 3 derechos ambientales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana. El artículo 127 establece que no es solamente un derecho, sino que es un deber. Me acordé de algo que le estaba comentando Karim, empezando con respecto al trabajo que ustedes van a tener en la comunidad, porque ya el tema de los derechos ambientales no son solamente derechos, son deberes. O sea, nosotros tenemos un derecho y un deber de cada generación, proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí mismo, o sea, en mi beneficio y en beneficio del futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques, los monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiere a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado con la activa participación de la sociedad. O sea, ya no es un tema solo del gobierno, estamos todos aquí involucrados. Garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas sean especialmente protegidos y de conformidad con la ley. En el artículo 128 se recalca que el Estado debe desarrollar una política de ordenación atendiendo las realidades ecológicas, naturales, sociales, biológicas, geográficas, culturales, económicas, es decir, que consideren lo que está allí en el entorno, no como lo que nosotros sabíamos en anteriores que eran
decisiones políticas y económicas que sobrepasaban las condiciones que existían en el ambiente. Como por ejemplo la decisión de haber eh, hecho diques o embalses en algunas partes de Venezuela, que hoy en día a lo mejor agradecemos ese abastecimiento en algunas áreas, muchas colocaron en riesgo ciertos ecosistemas que son de alta importancia. Y el artículo 129 que habla sobre que todas las actividades susceptibles de generar daño al ecosistema deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental. Es decir, habla que todas las actividades que vayan a afectar el entorno tienen que pasar por un proceso de evaluación. El Estado impedirá la entrada de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas químicas y biológicas. En los contratos que la República celebre con las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen que afecten los recursos naturales, se considerará incluida, aun cuando no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico. O sea, ya eso no es que tú no me dijiste ahí que no podía tumbar esa mata. No, sí, eso está expresamente. Si usted tiene un área que tiene un bosque, o especies de fauna que son de conservación, usted, aunque no esté en el contrato, usted tiene que conservar. Y bueno, está la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultase alterado en los términos que fije la ley. De esa constitución nos tuvimos que adecuar a las demás leyes. La ley orgánica anterior que tenía el país era del 1976. Después de la constitución, todas las leyes asociadas a la parte ambiental tuvieron que actualizarse. Para el año 2006 se decreta la nueva ley orgánica de ambiente, que tiene por objeto establecer todos los lineamientos de lo que es la gestión ambiental. Habla los principios de lo que es la gestión ambiental y que se deben establecer medidas para inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger, controlar, vigilar y aprovechar los ecosistemas. No nos vamos a detallar tanto, pero sí quise traer ese articulado. En esa misma ley habla sobre la gestión del ambiente. La gestión del ambiente comprende el principio de corresponsabilidad, o sea, un deber del Estado, de la sociedad y de las personas conservar el ambiente. Y habla de la prevención, la precaución, o sea, debemos tener una certeza científica que no se va a dañar el ambiente para hacer alguna actividad. La participación ciudadana, la tutela efectiva de todas las acciones, educación ambiental, porque la conservación del ambiente no se da si no está el tema de la sensibilización, limitación a los derechos individuales, es decir, el derecho colectivo va por encima del derecho individual. Esa señora que le molesta la mate mango porque le caen las hojas o que los pajaritos no la dejan dormir, eso no es, porque el árbol es un derecho colectivo. Y es responsabilidad de los daños ambientales y la evaluación de impacto ambiental y los daños ambientales. En el artículo 9 habla sobre las consideraciones de esa gestión, sobre la ordenación, la planificación, la evaluación y el control. Y en el artículo 77, que el Estado, a través de la Autoridad Nacional Ambiental, que en este caso es el Ministerio de Ecosocialismo, ejercerá el control del ambiente sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente. En el artículo 80 habla sobre las actividades capaces de degradar el ambiente. Cuando uno las lee con detenimiento, prácticamente dice que son todas, porque es verdad, todas las actividades son capaces de degradar el ambiente. Lo que cambia es la intensidad, la magnitud con que se desarrollen. Las que afecten la atmósfera, los fondos marinos, las que generen sedimentación relacionadas con la introducción y producción de sustancias no biodegradables, las que contribuyan con la destrucción de la capa de ozono, las que modifiquen el clima, es decir, una serie de acciones que van en contra del ambiente. Los derechos ambientales en Venezuela se ejercen a través de nuestra Constitución y constituyen una herramienta de cumplimiento para ejercer ese derecho ambiental. Eso pertenece a la rama del derecho social y es un sistema de normas jurídicas que regula las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente. El derecho ambiental es bastante reciente, por lo que ustedes pueden observar. Es de gran desarrollo y surgió
a mediados del siglo XX. La Ley Orgánica del Ambiente está en la Gaceta número 5833, extraordinaria del 22 de diciembre del año 2006. Y a los fines de esta ley, la Autoridad Nacional Ambiental es el Ministerio de Ecosocialismo, pero además de la Autoridad Ambiental que el Ministerio de Ecosocialismo, también tienen que participar la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas Nacionales, así como los demás órganos y entes nacionales, estadales y municipales, con competencia en la materia, conforme a las normas que rijan su funcionamiento y de acuerdo a las disposiciones establecidas de esta ley. Es decir, ya no es solamente un único y exclusivo trabajo del Ministerio de Ecosocialismo. En el artículo 39 habla que todas las personas tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos relativos a la gestión del ambiente. O sea, ya no es un tema a puerta cerrada, o es del alcalde, o es de hasta el mismo vocero de ecosocialismo del Consejo Comunal, no. Todos tenemos derecho y deber de participar en los asuntos relativos a la gestión del ambiente. El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio con competencia, reglamentará los mecanismos para hacer efectivo ese ejercicio de derecho a la participación, puede ser a través de las consultas públicas, reuniones, vocerías, etcétera. Y en el control de las políticas, los planes y los proyectos deben haber establecido medidas tendientes a la conservación. En el artículo 43 dice que toda persona tiene el derecho y el deber de denunciar, si quieres la vas pasando poco a poco, de denunciar ante las instancias competentes cualquier hecho que atente contra el ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Está el Ministerio de Ecosocialismo, el Ministerio Público, hoy en día el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas tiene una división de delito ambiental, de guardería ambiental que está adscrito a las Fuerzas Armadas Nacionales, la Policía Nacional Bolivariana también tiene un cuerpo de policías ambientales y en este caso también se puede denunciar a través del Consejo Comunal, a través de la vocería, cualquier tipo de delito que se tenga en el ambiente. Aquí más o menos les traje una portada de las leyes que existen actualmente en Venezuela relacionadas con el tema ambiental. Está la Ley Penal del Ambiente que es decretada en el año 2012, ahí se tipifican los delitos penales, porque hay delitos ordinarios y delitos penales. Por ejemplo, una persona que vierte una sustancia tóxica es un delito penal y ya pasa al Ministerio Público y esa persona es procesada de una forma un poco más rigurosa que la persona que taló unas ramas o está la ley de bosque y gestión forestal, la ley de aguas, la ley de calidad de aguas y el aire, la ley de diversidad biológica, la ley forestal de suelos y aguas, la ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, la ley de gestión integral de la basura. Porque están metidas la ley de sustancias, materiales y desechos peligrosos y la ley de gestión integral de la basura, porque la disposición inadecuada de esos dos elementos contamina y afecta enormemente el ambiente. También establece en el artículo 46 que esa autoridad ambiental declarará cuáles son esos ecosistemas de importancia. ¿Se acuerdan lo que le decía en las cumbres? Que los estados están obligados y comprometidos a decretar unas áreas. En Venezuela hay alrededor de 53 áreas bajo régimen de administración especial que se decretan dependiendo de su uso. Por lo menos las más restrictivas en materia de conservación son los parques nacionales y los monumentos naturales. Pero también hay reservas de fauna silvestre, reservas de biosfera, áreas con prioridad crítica de tratamiento, zonas boscosas, lotes boscosos, áreas con aprovechamiento forestal, es un sinnúmero de áreas protegidas. Podemos decir con muchísimo orgullo que más del 70% de la superficie del país está protegido, algunas con mucha mayor restricción que otras. Por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas, la montaña que tenemos al frente, que es el Parque Nacional Guaraíra Repano, que está a nuestro norte, es un parque nacional que está estrictamente protegido y tiene unas acciones, unas medidas bien restrictivas. Por ejemplo, no se puede establecer construcciones,
pero en los alrededores del área metropolitana de Caracas hay una zona protectora del área metropolitana de Caracas que tiene unas limitaciones y restricciones que sí permiten, en este caso, el desarrollo o deforestación de algunas áreas, aun siendo un área bajo régimen de administración especial. En el artículo 48 habla que esa conservación de ecosistemas se hace en los sitios más frágiles, donde la diversidad genética y ecológica es de alta envergadura. Por ejemplo, nosotros podemos ver que la mayor cantidad de áreas protegidas están en el sur, que es en los estados Amazonas y Bolívar. Aquí está el inventario de áreas bajo régimen de administración especial. Fíjense que tenemos 43 parques, 36 monumentos naturales, 7 refugios de fauna, 37 zonas protectoras, 2 reservas de biosfera, reservas hidráulicas, áreas críticas con prioridad de tratamiento, zonas de reserva para la construcción de presas, zonas de interés turístico, sitios de patrimonio histórico, las reservas forestales, áreas boscosas, zonas de aprovechamiento agrícola, costas marinas de aguas profundas, zonas de seguridad y zonas de seguridad fronteriza. Actualmente en Venezuela hay 91.646 hectáreas protegidas, incluye la superposición de Abrae, que podemos determinar que hacemos un buen uso de las condiciones naturales de nuestro espacio. En esa misma ley tenemos que el aprovechamiento de esos recursos y de la diversidad debe hacerse de manera que garantice su sustentabilidad. Si nosotros vemos ese mapa y vemos esas restricciones, nos ponemos así como un poquito como que, bueno, ¿cómo crecemos? ¿Cómo aprovechamos? Bueno, se dice que ese aprovechamiento debe hacerse de manera que garantice la sustentabilidad. La gestión integral del agua está orientada a la conservación. En la misma ley habla sobre la sustentabilidad del ciclo hidrológico, la conservación del aire y la gestión integral de los suelos. El artículo 64 habla sobre el derecho a la información. Y esto es bien importante, porque yo no puedo conservar, no puedo preservar, no puedo darle valor a algún recurso si yo no tengo información. Si yo no manejo cuáles son las condiciones, las características, cuáles especies son de importancia. Por ejemplo, la ceiba que está al frente de la Asamblea Nacional no está decretada allí porque sea bonita, sino que es una ceiba milenaria, es un individuo arbóreo que está de la época del Valle original, que tiene más de 500, 600 años. Entonces es digna de conservación. Ese derecho a la información es indispensable porque no podemos conservar, no podemos proteger si no conocemos la importancia y los recursos con los cuales contamos. A los fines de cumplir con ese intercambio de información, bueno, el Estado sí debe establecer y mantener un registro de información ambiental, que no solamente lo tiene el Ministerio de Ecosocialismo, sino ministerios como Agricultura, el Ministerio de Pesca, el Ministerio de Turismo, que tienen información sobre sus áreas de desarrollo. Y el registro al que se refiere ese artículo, bueno, tiene los inventarios de los sistemas ambientales, los recursos hídricos, el recurso suelo, diversidad biológica y los inventarios forestales, bueno, y así toda una serie de información. El Instituto Geográfico Simón Bolívar tiene información cartográfica. Es decir, podemos conseguir información de los recursos de nuestro país. En el artículo 77 habla que esa autoridad ambiental ejercerá el control sobre las actividades sin menoscabo de las competencias de los estados. Es decir, que el ministerio puede hacer un control, pero sin dejar en representación a lo que son las autoridades regionales, locales, y en este caso los pueblos y las comunidades indígenas particularmente. Ese control ambiental se regirá por lo que establecen las leyes y el Estado podrá permitir la realización de aquellas actividades siempre y cuando su uso sea conforme y sus efectos sean tolerables. Entonces no vaya a pasar así como lo de Minamata, que eso nadie lo podía soportar. Y que genere un beneficio socioeconómico, porque no, ¿para qué permitir el desarrollo si no nos vamos a satisfacer socioeconómicamente? Aquí sí quise traer estos dos artículos
porque dice que en el artículo 125 que los funcionarios responsables del control ambiental responderán civil, penal y administrativamente por los hechos u omisiones realizadas en el ejercicio de su función. Es decir, las personas que vayan a establecer alguna denuncia y no se les preste atención, o en este caso la autoridad haya dado un permiso en un área donde no debía, esos funcionarios responderán civil y penalmente. Las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones por delitos cometidos en ocasión de la contravención de normas, es decir, aquellas personas que se le dan autorizaciones, ya sea las empresas, una empresa que esté aprovechando un mineral, ya sea metálico, arena, las personas que están haciendo aprovechamiento agrícola, todas esas personas son responsables de sus acciones. Los camiones que transportan sustancias tóxicas, el que está recogiendo alguna sustancia, un aditivo, o sea, esa persona que está haciendo esa actividad es responsable de lo que vaya a ocurrir ahí. Y tiene un acto administrativo al cual debe de establecer. Entonces, ¿qué tenemos? Que esa gestión ambiental, eso que está establecido en la ley, se refiere al conjunto de diligencias o instrumentos que ayudan a ese manejo integral, que ayudan a ese manejo de ese sistema. O sea, es decir, todas esas acciones que nosotros hagamos, ya sea de pequeñas o grandes, todo eso se considera gestión ambiental. ¿Qué hace la gestión ambiental? Contribuye a promover ese desarrollo sostenible, aquello que se habló en el año 1983, a través de un conjunto de políticas, normas y actividades que deben estar estrechamente vinculadas en lo que es el Estado y la sociedad. ¿Cuál es el sentido de la gestión ambiental? Conciliar las actividades del hombre con la naturaleza. Pero ¿qué pasa con eso? Que eso no se puede hacer si no se presume un cambio en el comportamiento, un cambio en el paradigma. Nosotros no podemos hacer nada con un marco legal gigante, con normas y restricciones y teniendo un conocimiento de información si no cambiamos la forma de ser, si no cambiamos la visión o la modificación de ese comportamiento de nosotros hacia el hombre, hacia esa naturaleza. Es decir, ser más sensibles con lo que nos rodea. Para ello, el Estado venezolano, a través del gobierno revolucionario, se estableció como doctrina hacer más recalcar ese tema ambiental y por eso determinó que hiciéramos nuestra realidad de conservación y se hizo a través del ecosocialismo. Allí se dice que en el último medio siglo varias alternativas de transformación han emergido en el campo de la ecología, es decir, en la política, que desafiaran el capitalismo, desde distintas consideraciones éticas, ecológicas, sociales, económicas, y una de ellas fue el ecosocialismo. Una idea que surgió y nació de este gobierno, del presidente Hugo Rafael. El ecosocialismo, una propuesta de vida en construcción, o sea, no era decretar un ministerio o establecernos una nueva ley, sino que era una nueva forma de vida, una vida ecosocialista. Esa forma de ver está convocando a conjugar y unir esfuerzos de carácter mundial y contener y revertir los efectos del modelo capitalista, porque nosotros hoy en día estamos padeciendo todo el modelo de desarrollo que comenzó desde la revolución industrial. El ecosocialismo representa un sistema político que articula la buena gestión de los ecosistemas y una cogestión de la sociedad equitativa y armoniosa. El mismo no debe concentrarse con ideas hermosas, o sea, no es ese ecologismo ultranza. El ecosocialismo consiste en trabajar incansablemente por los derechos de la madre tierra. Esos derechos que nosotros estamos diciendo ahorita, que son derechos ambientales, que son nuestros, también esos recursos tienen derechos. Y lo más triste es que no tienen quien los represente. Pero esta forma de ver ahora la vida, que la hacemos, la estamos haciendo, la estamos construyendo, es darle derecho a esos individuos, a esos recursos que tenemos allí. Así como hablamos de derechos ambientales que son nuestros, ellos también tienen derecho. El suelo tiene derecho, la fauna tiene derecho, el aire tiene derecho, la naturaleza tiene derechos. Esos derechos tienen que concretarse a protección de la diversidad biológica, el vivir bien, sensibilizar y formar ambientalmente a todos los niveles del sistema educativo. Debe haber un manejo integral y protección de nuestras áreas naturales, todas esas áreas que nosotros vimos allí en el mapa,
Y este nuevo modelo requiere un rol protagónico de hombres y mujeres hacia un nuevo paradigma, es decir, no es un tema de un ministerio, de un director, de un representante, es de todos y cada uno de nosotros. Desde el método dialéctico, incorporando la naturaleza en la comunidad, donde los saberes populares, porque si nosotros hacemos historia, nuestros antepasados vivían en armonía y paz con la naturaleza. Y hoy en día ellos siguen viviendo en armonía y paz con la naturaleza, y de ese conocimiento de saberes que ellos tienen, porque han prevalecido por siglos, son conocimientos que nosotros podemos incorporar a nuestro modelo de vida, ¿no? Debe incorporarse la agricultura milenaria, esa agricultura que nos permita satisfacer nuestras necesidades alimenticias, pero con respeto a la madre tierra. Esa cosmovisión indígena donde los saberes campesinos son de alta importancia. Debemos salir de los condicionamientos históricos, incluyendo en nuestra perspectiva un futuro digno, humano, armonioso, solidario y respetuoso por la diversidad. Fíjense que en el año 2022, estamos en pandemia, la ONU tiene como decisión histórica declarar que el medio ambiente, declara que el medio ambiente es un derecho humano. O sea, tiene 2 años. Ya lo declaró que el ambiente sano es un derecho humano. En esa asamblea se declaró que todas las personas del mundo tienen derecho a un ambiente saludable, y quienes respaldaron esa decisión afirman que constituye un paso importante para contrarrestar el alarmante declive mundial en la naturaleza. En esa resolución, que tiene 2 años, afirmaron que el cambio climático y la degradación ambiental hacía parte de las amenazas más urgentes para el futuro de los seres humanos. Se solicitó a los Estados Unidos que redoblen su esfuerzo para garantizar que todas las personas del planeta cuenten con acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Esta resolución transmite el mensaje de que nadie puede quitarnos la naturaleza, ni el aire limpio, ni el agua limpia, ni privarnos de un clima estable, al menos no sin luchar por ello. Es decir, el desarrollo tiene que pararse de la forma a la cual se está haciendo. Si no nos garantiza el derecho humano a la vida. ¿Qué debemos hacer? Bueno, dada la riqueza paisajística y geoestratégica que tiene Venezuela, que bueno, ya sabemos por qué nos quieren invadir o meterse por todos lados. Porque mágicamente tenemos una conjunción de elementos físico-naturales que van desde riquezas minerales, una alta diversidad biológica y hasta un recurso sociocultural enorme, porque poblaciones ancestrales habitan en nuestro territorio. Por esa razón de condición de nuestro país, bueno, es indispensable profundizar los esfuerzos por modificar nuestro sistema de desarrollo. Ahí se debe incorporar la valoración económica de esos ecosistemas. Aunque no hay forma de cuantificar cuánto vale un río limpio, cuánto vale el aire limpio, pero sí debemos darle valores para que pueda a lo mejor dolernos en cuanto a eventos, ¿no? Y en este caso profundizar la conservación, restauración y compensaciones por la pérdida de la diversidad biológica y cultural. ¿Qué es importante entonces el papel de las comunidades en la conservación? Se debe contar con la participación de la ciudadanía, bien sea en forma individual o colectiva, con el fin de manejar integralmente los ecosistemas y que sean partícipes en la toma de decisiones. Por lo que es necesario disponer de los mejores conocimientos, casos como los que estamos haciendo ahorita, preparar a través de la formación a las comunidades en todos los niveles. Aquella foto que está allá es una comunidad bien organizada que está en la laguna La Reina, al lado de la laguna de Tacarigua, que ellos formaron un grupo de pescadores, prestadores turísticos, y se aliaron todos para conservar esa laguna, porque era su patrimonio, es su patrimonio turístico, económico, sociocultural, y ya han avanzado, tan avanzados que han tenido
subsidio hasta internacional, para por lo menos fortalecerse desde el punto de vista de conocimiento, y conservación de esas áreas. Hay que mejorar la gobernanza ambiental de la conservación de la diversidad, movilizar los recursos financieros y preservar y mejorar las áreas importantes para la biodiversidad. Conservar y restaurar la biodiversidad más allá de las áreas protegidas. Pásalo. Sí, sí, que hoy quería cerrarle, bueno, primero dado el privilegio, sí quería que cerrara, ahorita se los presento. Bueno, bien importante el aporte individual. Ya hablamos del tema de la colectividad, pero el aporte individual, porque a veces nos trazamos como que puedo hacer o desestimamos aquellas pequeñas acciones que hacemos hasta desde nuestro hogar. Y podemos ahorrar agua, energía, colaborar en la recogida de la basura, reducir el uso de combustible, adquirir aparatos de bajo consumo y electrodomésticos fabricados, no con obsolescencia programada. Ese aporte individual es tan significativo, no solamente el dejar de usar cosas, sino que fíjense que hace algunos años la percepción de una calidad de vida estaba asociada a la adquisición de materiales, de enriquecimiento. No es que nosotros vivamos así como una choza, porque bueno, ya estamos en Caracas, estamos acostumbrados a vivir en un apartamento. Pero sí debemos aplicar el consumo sostenible por medio de una conducta más responsable por parte de todos. No se trata solo de consumir menos, sino que sea de manera más eficiente y diferente. No hay conciencia de esos hábitos, o sea, ese enriquecimiento per se ya debe disminuir dentro de todos los habitantes. Y no solamente es un derecho, sino que debe ser un deber, el deber ambiental. Esa relevancia del derecho ambiental crece en un mundo con mayores y más recurrentes catástrofes naturales. La preocupación por el cuidado y la protección del medio ambiente aparece en la agenda política de todos los países. Hay un interrogante y no sé si se debe proteger, sino que debe realizarse la protección y conservación de los recursos. Esta protección debe reconocer que toda actividad que hacemos genera un impacto negativo y ahí es precisamente donde cobramos nosotros fuerza, porque cuando nosotros internalizamos que hacemos algo y dañamos el ambiente, vamos a tener conciencia de ver cómo lo podemos modificar. Por eso la importancia del derecho ambiental y que debe ser preventivo, no no controlador, sino que nosotros debemos ir más allá de penalizar o de denunciar, sino de ser preventivo, de divulgar la información de qué es lo que debemos conservar. Pásame. Este derecho debe contemplar la adopción de una actitud consciente ante el medio que nos rodea. Debemos empezar con los niños, o sea, en gran medida en la enseñanza, en la educación, y por esa razón corresponde a la pedagogía y a la formación desempeñar un papel fundamental en este proceso. En ello está la razón de vida. En este grupo de generación es que va a estar el cambio de paradigma, el nuevo cambio de forma de vida. Y es importante que donde quiera que estén no pretendan cambiar el mundo, pero en el pedacito que les toque deben hacer siempre la diferencia. Cualquier pequeña acción, así sea sembrar un arbolito, es importante para la conservación del ambiente. Y eso es todo. Pensé que Karin está aquí. Hoy les presento al viceministro Hernán Toro, es el viceministro de Ecosocialismo. Quiero que cierre el tema con ustedes, un compañero político que lo conozco de hace muchos años como líder luchador desde el punto de vista ambiental, social, y quería que hoy me acompañara. Esta es la 10ª cohorte de embajadores de la paz. Karin se me fue, que es la coordinadora. Ellos tienen la ardua tarea de ayudar al gobierno a enfrentar una serie de retos, y en este caso es el tema de mantener la paz. Y esa paz también va desde el ambiente limpio, del ambiente digno. Entonces, quería que lo cerrara, no, mejor que tú para cerrar esta clase. Entonces, por ejemplo, año 2100,
el 20% aproximadamente del planeta Tierra no se va a poder cultivar por las altas temperaturas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo hacemos nosotros? Ahora es que nosotros creemos que como somos un país megadiverso, tenemos el 20% del agua, tenemos estas características, nosotros no vamos a ver afectados por situaciones políticas que vayan relacionados a invasiones del imperialismo que está buscando la excusa más simple para hacerse de nosotros y poder decir, no, esto es un tema nacional, mundial, y tenemos que ir a cuidar esas fuentes hídricas, tenemos que ir a cuidar ese territorio. ¿Y qué hay ahí, además? La excusa sería el agua, la excusa sería el planeta y la excusa sería decir que es el pulmón del mundo. Pero la realidad es que ahí tenemos una cantidad de minerales que son los que ellos estaban buscando hace muchísimo tiempo. Entonces, en función de esto, nosotros tenemos que estar alineados con un conjunto de acciones y preparados para defender. Sí. Además, fíjense, pensar que en el año 2100 también el 40% de los alimentos que conocemos van a desaparecer. O sea, hablemos del año 2100. En el año 2100 van a decir que los que están en el 2025, 26, 27 no hicieron nada para mitigar la crisis climática, para salvar la crisis climática. Entonces, resulta que, como lo decía Charlie, está al alcance de nuestra mano, con una acción. Una, le voy a poner un árbol. Dos, utilizar los recursos adecuadamente, naturales, cerrar la llave, apagar el aire, apagar la luz, utilizar la bicicleta un día a la semana por lo menos, no usar el carro un día, ¿sí? Entonces, promover el reciclaje, la economía circular, son acciones políticas y estratégicas que están al alcance de todos. O sea, aquí nosotros estamos signados también por un tema cultural que puede influir directamente a que nosotros no pensemos antes de ver el color a la papelera para ver dónde va el plástico, dónde va el vidrio, dónde va el cartón, sino que todo vaya al mismo sitio. Es decir, por lo que es más fácil para todos y para todas. ¿Sí? Lo que es más sencillo. Y también que es muy difícil o no muy difícil. Se ve muy poco que nosotros tengamos, cada colegio tenga un vivero para que los alumnos sepan cómo se debe cultivar una planta y qué hacer para ello. Nosotros impulsamos el programa de Un estudiante, un árbol, que está contenido en el Plan Nacional de Reforestación, y ahorita, el año pasado se impulsó Un estudiante, un árbol, una familia, un árbol. Te doy la semillita, te doy la bolsita, te la llevas para tu casa y ahí entras con tu familia. ¿Sí? ¿Dónde hemos tenido fortaleza? En los sitios que son productores, hacia el centro, hacia otros espacios donde es más fácil tengan esa cultura. Pero aquí en la ciudad, ¿cuánta falta no nos hace nosotros poder promoverlo? ¿Cuánto necesitamos árboles en nuestra ciudad? ¿Cuántos sitios, por ejemplo, como San Bernardino, no necesitamos nosotros que sean así? Vayan a San Bernardino, váyanse de aquí del centro, se van a San Bernardino y tómense la temperatura para que ustedes vean. Colóquense debajo de cualquier árbol de ese. Entonces, eso es mitigar la crisis climática. O sea, son factores que controlados van a ayudarnos definitivamente a garantizar la paz en nuestras áreas. Entonces, podemos ver elementos de distinta índole que apuntan a la paz local, a la convivencia ciudadana, a promover el trabajo en equipo, a lograr en conjunto tener espacios para el vivir bien, y también tenemos que ver cómo nosotros políticamente, con estrategia, con visión, con determinación, entonces vamos escalando, vamos visualizando, porque el presidente lo planteaba en la COP27, ya es un problema mundial. Entonces, fíjense, en el año 1972 se celebró la cumbre del clima, el Día Mundial del Clima. Entonces, el Día Mundial del Clima es cuando se acuerdan de plantar un árbol. El Día de las Playas es cuando se acuerdan de recoger la basura. El Día de los Mares es cuando se acuerdan del aumento de las temperaturas de los mares y océanos. ¿Sí? El Día del Árbol, entonces yo me paro en una plaza y canto el árbol y siembro un araguaney, por ejemplo. Incluso en un sitio donde quizás no se da el araguaney. Entonces, ese tipo de acciones deben ser promovidas en conjunto porque la paz y lo que todo eso conlleva, lo que significa, tanto que se ha impulsado, que es producto de tantas acciones, está relacionada estrechamente con eso. Porque son ese tipo de cosas que nos van a ayudar a conservar la armonía en nuestros espacios. De tal manera que la propuesta de Venezuela
afianzada en el ecosocialismo, que tenemos un quinto objetivo que va evolucionando y se transformó para llegar a esta transformación, que además visualiza las acciones concretas distribuidas y visualizadas hacia cada uno. Entonces, continuar en la línea de la emisión de gases de efecto invernadero, continuar con la línea de profundizar el Plan Nacional de Reforestación, continuar en manera organizativa la promoción de las mesas técnicas de reciclaje y aseo. Entonces allí, con un elemento importante que está dirigido a los jóvenes también, nuestros brigadistas de cambio climático, que tienen la labor de, por decirlo en un término, evangelizar en función del clima, de la crisis climática. Entonces, es una cantidad de jóvenes en un semáforo, es un mural, es promover las acciones y es hablar a todos y todas acerca de estos planes que se pueden impulsar. Entonces, ya nosotros dejamos de hablar de medio ambiente con Chávez y se ha profundizado con el presidente Nicolás Maduro para hablar entonces de ecosocialismo y para darle la importancia que tiene para garantizar la economía, para garantizar la salud, ¿sí? Para garantizar un conjunto de elementos que son del bienestar para los ciudadanos y ciudadanas. ¿Sí? Por eso, este espacio pues, revierte, por supuesto, una significancia muy, muy determinada, muy estratégica, muy clave, porque nosotros tenemos que ser multiplicadores. Yo lo que sé, se lo digo al otro, y el otro se lo dice al otro, y así vamos haciendo una red. Y esto, de verdad, las acciones que nosotros podamos emprender ahorita, por muy pequeñas que se vean, en lo personal, en lo individual, si nosotros lo llevamos al colectivo, seguramente serán parte de grandes políticas nacionales que nos van a ayudar a entonces decir, bueno, aquí en Venezuela estos son los niveles, esto es lo que hace Venezuela, y así, este es el modelo de Venezuela orientado hacia el ecosocialismo. Porque a veces nosotros cuando salimos a alguna cumbre nos preguntan, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, dejamos de esa teoría de que es el hombre el centro de todo. Entonces el hombre ahí se fue durante muchos años cambiando esa visión y perdió el rumbo. Y el presidente siempre lo dice, uno va a esas cumbres, entonces tú das un ejemplo, das una idea, entonces ahí queda. Aquí hay que ir a acciones concretas, hay que desarrollar estrategias y yo creo que esto es un poco lo que estamos haciendo. No sé si tienen alguna pregunta. Diga. Sí, claro, por supuesto. Bueno, fíjense, aquí hay un aspecto que hay que mencionar y es que por competencia el manejo integral de los desechos sólidos le corresponde a las alcaldías, ¿verdad? Entonces, nuestro nivel o nuestra propuesta organizativa para atender en lo local este problema está direccionado hacia las mesas técnicas de reciclaje y aseo. Entonces, ¿por dónde empieza eso? Si yo hablo de un ámbito geográfico o de un ámbito territorial, de un consejo comunal, vamos a agarrarlo por el consejo comunal, que es un poquito medio, intermedio. En un consejo comunal que tiene 10 comunidades, ¿verdad? Ejemplo. O tiene una comunidad con 6 calles y yo en ese aspecto local, yo debo hacer un análisis, una caracterización, una evaluación y en función de nosotros poder promover las metras y es la metra, el proyecto se visualiza hacia una escuela de reciclaje. ¿Y qué es la escuela de reciclaje? Es el sitio donde nosotros confluyen todo este colectivo
que hace la gestión de la basura en su escala conectado con la alcaldía. Es el deber ser, ¿no? Es la propuesta, ¿no? Es lo que se quiere. Pero por algún lado hay que empezar. Yo empiezo por la parte organizativa y yo me convierto en la piedra del zapato del alcalde para que entonces, mira, alcalde, ahorita en esta escala tenés que recoger la basura. Porque aquí la gente paga su basura, paga su aseo, en el recibo de electricidad. Entonces, allí empieza la gestión. Ahora, si yo quiero transformar eso, yo puedo escalar mi programa, mi proyecto de desecho. ¿Lo puedo escalar en qué sentido? Bueno, yo arranco organizativamente insistiendo que el alcalde recoja la basura. Perfecto. Y si quiero ir un poco más allá, entonces yo, como Metra, promuevo la clasificación desde el origen. Saco, si yo puedo como comuna, vamos a verlo en el circuito comunal. También, vámonos más arriba entonces. Yo tengo un circuito comunal, que tengo un patio productivo. Ese patio productivo necesito incluso residuos sólidos, ¿verdad? Para que son las conchas, los restos orgánicos, para utilizarlos aquí. Entonces, yo empiezo a promover en mi comunidad la clasificación desde el origen. Mire, vecinas que tienen 4 bolsas. Este es para el vidrio, este es para el cartón, este es para el papel. O aquí puede poner cartón y papel, no importa, yo lo clasifico después. O 2 tipos de clasificación, 3 tipos. Y empezamos con ese proceso de promoción de la economía circular a promover el reciclaje en esos espacios, en esas comunidades. Y eso se le va sumando hasta que tenemos el control de eso. Le voy a decir una cosa. En el momento determinado que esas comunidades organizadas se den cuenta de que allí tienen un proyecto de inversión productiva, entonces le van a prestar atención. Porque entonces no es solamente es el aluminio, es el papel, es cualquier otro tipo de desecho que sea, digamos, propenso al reciclaje, y entonces allí tendremos entonces ese encadenamiento productivo. Nosotros donde hemos podido, fíjense el ejemplo importante que tenemos en Caricuao Caribe. ¿Conocen la historia de Caricuao Caribe? Caricuao Caribe empezó de esta manera, como el ejemplo que se está colocando. De un problema partió una gran solución. Y hoy en día es una escuela de reciclaje donde allí estamos afianzando la política para que en ese sitio que es tan inmenso podamos tener entonces resultados más amplios, más concretos de este tema de los desechos. Esa es la política nacional. Ya está visualizada a resolverlo desde el origen. La economía circular plantea la clasificación de los desechos desde el origen, para entonces cada quien tenga la misma visión. Y de verdad créanme que nosotros tenemos que someternos a programas formativos claves y construcción colectiva que sea determinante, donde nosotros podamos visualizarlo en conjunto y ver la solución del problema, que ahí es donde todo el mundo se hace a la idea y podemos ver resultados importantes como Caricuao Caribe, como el estado Táchira, como otra experiencia que tenemos en el estado Zulia, otra experiencia que tenemos en el estado Anzoátegui, que han ido. O sea, correcto, sí. Ahora fíjense, hay algo que tenemos que nosotros aquí encadenar. Estamos hablando de que nosotros vamos a un nuevo periodo de gobierno, una siguiente etapa, transformación, un plan de gobierno que fue discutido, debatido y construido en colectivo por todos los niveles de gobierno, con el poder popular. Y esto que estoy hablando está inserto en esa transformación. Y además nosotros tenemos la promoción de los proyectos financiados. O sea, allí nosotros como ministerio hacemos el acompañamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros evaluamos la cadena de riesgo y lo sabemos, cuáles son los potenciales riesgos para poder cumplir nuestro proyecto, entonces allí vamos a obtener la solución. Vamos a obtenerla y vamos a visualizar entonces, cuáles son nuestros nudos críticos. Y por eso yo considero a título personal que es necesario siempre que nosotros tengamos alguna idea, poder eh, escalarla, mediano, corto, mediano y largo plazo. Adelante. Buena tarde. Primero que nada, felicitarlo porque en materia de ecosocialismo creo que
hay muchas novedades para el mundo. Y además, en un momento el profesor Aristóbulo Istúriz imponía las brigadas ecológicas y fui parte de ese proyecto, y cuando íbamos con los niños creo que hay eventos que nunca se olvidan. Sobre todo tomo las palabras de la profesora Charlie cuando ella dijo empezar por los niños. Hoy la ciencia ya nos puede decir que los niños pueden ser ecofílicos por ese amor a la naturaleza que es importante. Las guerras vendrán por el agua, por minerales, por muchas cosas, pero lo que al niño desde hoy se le empiece a implantar en su corazón, eso quedará para siempre, y eso son las generaciones de relevo. Necesario escuelas verdes. Así es. Bueno, a propósito de lo que usted menciona, se mantienen en los colegios las brigadas ecológicas y lo potenciamos. Y sobre ello nosotros trabajamos el programa Un Estudiante Un Árbol del Plan Nacional de Reforestación. Hemos celebrado 2 congresos de educación climática. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos hablan, o no sé, pues en nuestro momento, nos hablaban muy aéreamente de la naturaleza. ¿Ves? Era aéreo, vaya dibuje un río, vaya dibuje un lago, vaya dibuje el sol, vaya dibuje esto, haga esto, pero no profundizamos. Entonces, es tan ambiguo, es tan general que ahorita la estrategia también es profundizar en la educación climática para que podamos visualizar el riesgo de la crisis, ¿eh? Para que podamos hablar entonces de cambio, podamos hablar de crisis y podamos hablar a un nivel más importante, la emergencia. Si lo vemos con vehemencia, con el nivel, si todos los países le asignaran a eso el nivel de importancia que tiene, entonces vamos a ir. Por ejemplo, fíjense, si hablamos de geopolítica, entre toda la soberbia del presidente de Argentina, emitió una declaración. Si en esa declaración final del G20 mencionan emergencia climática por algún lado, yo no firmo. Entonces, y si meten gases de efecto invernadero que hay que reducirlo, yo no firmo. Y si meten esto, yo no firmo. Y si meten esto, yo no firmo. ¿Ustedes saben qué pasó o no? Tuvo que firmar. Entonces, ¿quién pudo más? Va a poder más 1 contra 20. Entonces, fíjense qué difícil se puede hacer hilar una política internacional en función de esto. Y si les contara que nosotros como país, las medidas coercitivas unilaterales nos negaron por todo este tiempo el acceso a los fondos, de esos mismos fondos de los cuales nosotros como país somos firmantes. Son acuerdos internacionales que tienen muchísimos años, en los cuales hemos rendido frutos, hemos rendido proyectos, hemos sido coherentes, hemos sido responsables al desarrollar los proyectos, y ahorita, en este lapso de las medidas coercitivas, cónchale, se hacía hasta cuesta arriba ir a cualquier foro de esto, porque entonces nosotros vamos a ir con este mensaje que le estoy diciendo, vamos a ir con la campana, compadre, la crisis climática, hermano, ahorrar el agua, hermano, esto, reforestación, el ecosocialismo que planteamos, y al final vamos concretando una teoría, vamos concretando un pensamiento que la raíz está en nuestro comandante Hugo Chávez. Y fíjense, si nosotros agarramos ahorita y nos vamos para atrás, muy atrás, entonces nos vamos a conseguir con el decreto de Chuquisaca. El decreto de Chuquisaca, que el año que viene cumple 200 años, el libertador Simón Bolívar emite allá en Chuquisaca un decreto. Él ve un problema con el ambiente, lo ve, lo visualiza y emite un decreto. Dice, cónchale, tenemos que ver qué hacemos con nuestras cuencas. Tenemos que ver qué hacemos con el ambiente. Y él empieza a filosofar y se convierte eso en un decreto. Y dice, bueno, vayan, evalúen y siembren a razón de 1 millón de árboles. ¿Sabes hace cuánto? Hace casi 200 años. Y entonces, si nosotros vemos la conexión histórica que nos enseñó nuestro comandante Chávez, nuestro padre libertador Simón Bolívar, hace 200 años casi, vamos al plan de la patria que nos dice la salvación del planeta, de la especie humana, y caemos ahorita en la sexta transformación. ¿Está conectado o no está conectado? Lo que pasa es lo siguiente, que hace 200 años, conceptualmente, no hablábamos de cambio climático. Incluso cuando en el 2019, en la última versión del plan, se hablaba muy someramente. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que tienes que tocarnos las cosas para nosotros entonces sensibilizarnos, para nosotros despertar, para nosotros visualizar. Entonces allí
Motivos políticos tenemos suficientes para impulsar un programa, impulsar una idea, llevarla hacia adelante y concretar de nuestra especie humana, de nuestro planeta. Adelante. En el área ambiental, ¿no? Pero a veces es preocupante, nosotros como venezolanos, nos vemos más al sentido capital que al sentido ambiental. Montarnos en el metro de Caracas, tuve la oportunidad de ir a un país y desde que uno entra al aeropuerto es cuidar el medio ambiente de ese país, ¿no? Nosotros tenemos casi 7 millones de estudiantes en las aulas, ¿no? Esas serían las mejores estrategias, que los niños fueran a sus comunidades con lo que aprenden en la escuela y con lo que dice la compañera. A mí me gustaría montarme desde Palo Verde hasta Propatria y que todas las estaciones del metro nos invitaran a cuidar el medio ambiente. Pero hay una preocupación que lo que pasa es que los venezolanos todavía la cultura nos hace mucha falta para cuidar el medio ambiente. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, unirnos todos, maestros, abogados, ingenieros, ambientalistas, para poder desarrollar esa cultura de cuando uno entra a un país, por ejemplo, Estocolmo, ahí la gente tiene que cuidar el medio ambiente, el que sale y el que entra en esos espacios. Entonces, esa es la cultura que nos hace falta. El metro de Caracas debe ser una vía, Correcto. una vía, pero es un capitalismo que hay dentro de ese metro de Caracas. Es vendernos cosas. No sé si lo han visto la mayoría. Cuidar el medio ambiente, vuelvo y repito, es tarea de todos. Sí, sí, sí. Y mire, mi camarada, supone un reto importante. Es una meta, fíjese. Como lo plantea la sexta transformación, en un punto te dice, mira hermano, no hay otra opción. ¿Usted ve qué hace? O sea, en un momento te dice, o corregimos o bueno, o vamos a correr con la misma suerte de estos países que están en estas situaciones. Ustedes saben que hay una isla de plástico, por ejemplo. ¿Ve? Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, ¿quién está acabando con el planeta? Nosotros, los ciudadanos. ¿Ve? Por este tipo de conductas que no cambiamos, no terminamos de cambiar. Y hay otros países, tomando su ejemplo, y otros países que, por ejemplo, usted para comprarse un agua puede pagar con 2 potes. Lo inserta en el dispensador y le dan un agua mineral nueva. Se la toma, vuelve a guardado y así sucesivamente. Porque al final está comprándolo. O sea, ¿en qué momento lo compró? Lo compró a lo mejor en un sitio donde no hacían canje, pero después lo va a hacer. Entonces, todo esto que estamos conversando nos van a ayudar definitivamente a garantizar la paz, la solidaridad, promover el encuentro, pensar desde el punto de vista verde, pensar en el ambiente, pensar en eso que nos rodea, pensar en espacios naturales para promover la solidaridad, el encuentro y la paz en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros municipios, en nuestros estados, y yo creo que ahí entonces estaría concretado este sueño que está plasmando, que está impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, y fíjense, recae sobre un grupo de ciudadanos y ciudadanas como ustedes que tienen en su haber el papel fundamental de garantizarla con todos los ámbitos y todos los conceptos y todas las ideas que puedan surgir. Muchísimas gracias.